Muy bien, un saludo a todos. Bienvenidos a este segundo episodio del curso de introducción al uso de CSS. En el video anterior estuvimos hablando acerca sobre unas generalidades de CSS y cómo enlazar el documento CSS hacia un documento HTML. En este segundo video aprenderemos acerca del uso de los selectores. Como lo había mencionado, tenemos diferentes tipos de selectores. En este caso vamos a ver 5 que son selectores básicos. El primero el selector universal, el segundo el selector de etiqueta, el tercero el selector descendente, el cuarto el selector de tipo clase y por último el selector de tipo ID. También les voy a mostrar un selector avanzado para que podamos hacer uso del mismo. En este caso el estado que yo tengo o el ambiente que yo manejo es una página básica que la pueden ver del lado izquierdo. Del lado derecho está las etiquetas que utilicé para poder realizarla. Y acá tengo mi archivo style.css que creé en el video anterior, que lo pueden ir a consultar si ustedes desean. Selectores. Los selectores nos permiten a nosotros apuntar hacia una etiqueta o hacia algún elemento de la página en HTML. En este caso, si ustedes lo lograron observar, yo tengo un H1, tengo un párrafo, un H1 es un título, tengo un título luego y luego un subtítulo que es un H2. El primer selector que nosotros vamos a observar o podemos ver es el selector universal. El selector universal se implementa mediante un asterisco. ¿Qué significa el selector universal? El selector universal se utiliza para poder colocar atributos o configuraciones de CSS a todos los elementos que se encuentran en el HTML. Por ejemplo, si yo aquí coloco color y le coloco blue, guardo los cambios, toda la página se configuró con el color azul. Color es un atributo para cambiar el color de letra. Repito, el selector universal, todos los atributos que posea dentro de él van a ser configurados a todas y cada una de las etiquetas que están en nuestra página web. Es común manejar o utilizarlo para colocar un margin. Sí. En este caso, el uso de los márgenes en HTML, en CSS, perdón, puede ser en píxeles o en una nomenclatura llamada em. ¿Sí? Yo manejaré píxeles. Por ejemplo, si le pongo 0 píxeles, al colocar solamente un valor, me va a mover los márgenes tanto de izquierda a derecha, superiores e inferiores. ¿Ya? Entonces, puedo colocar 5 píxeles para que lo puedan ver. Ahí está. ¿Sí? Dejémoslo por ahí para que pueda servir de ejemplo. El segundo tipo de selectores es el selector de etiqueta. Es un selector bastante básico. Por ejemplo, yo le puedo decir desde mi CSS a mi HTML que todos los H1, es decir, todas las etiquetas H1, todos los títulos H1, al colocar simplemente el nombre de la etiqueta en CSS, yo puedo configurarle a ella lo que yo desee, por ejemplo un color, en este caso un color blue. Yo estoy utilizando los colores con su nombre en inglés, pero también podemos hacerlo mediante hexadecimales. Si se dan cuenta, estoy apuntando a las etiquetas mediante un selector. Simplemente lo que se hace es escribir el nombre de la etiqueta y de esa manera podemos apuntar a ella. El siguiente tipo de selector es el selector descendente. Para entender el selector descendente tenemos que entender o conocer que existen agrupaciones de etiquetas. Voy a escribir otro segmento de código debajo de árboles frutales. Voy a crear una etiqueta llamada section, dentro de ella una llamada article y dentro de ella voy a crear un título como es voy a colocar un H3, voy a colocar árboles medicinales.
luego voy a colocar un párrafo, solo un lorem. Ya lo voy a ejecutar, solo quiero que vean cómo lo termino. Y luego colocarle un footer. Y aquí voy a colocar publicado el 12 del 02 del 2017. Correré el lorem. Lo que quiero que entiendan o comprendan es que tengo etiquetas dentro de otras etiquetas. ¿Cómo es eso? Dentro de la etiqueta section tengo toda esta etiqueta article. Y dentro del article tengo un H3 y un P. ¿Cómo funcionan los selectores descendentes? Los selectores descendentes me permiten a mí, por ejemplo, apuntar a este párrafo sin afectar a este párrafo. ¿Cómo? Yo le puedo decir a él que configure ciertos atributos mediante el uso del section y el article. Veámoslo. Si yo solamente colocara section y pusiera color red, lo guardo y lo actualizo, todo lo que estaba dentro del section se me colocó de color rojo. ¿Por qué? Porque estaría utilizando un selector básico de etiqueta. Al decirle section, le estoy diciendo todo lo que está en section va a ser de color rojo. Podríamos colocarle también otro atributo como un font family. Un font family que serviría para ponerle un tipo de letra. Pongamos Verdana. Ahí está. Ahora, ¿cómo funcionan los descendentes? Yo le puedo decir a él que en los section, a los que sean article, que sean párrafos. Vean lo que le dije. Le estoy diciendo o estoy escalando dentro de las etiquetas. Al guardar y realizar cambios, si se dan cuenta, solamente el párrafo se tiñó de color rojo y se configuró con el tipo de letra Verdana. ¿Por qué se debe? Le estoy diciendo que a la etiqueta section, que dentro de ella hay un article y que dentro de ella hay un P. Observémoslo en el HTML. Aquí está el section, dentro de él un article y dentro del article está el P. Mediante esta escalabilidad yo puedo configurar a las etiquetas sin alterar las otras etiquetas que sean de su mismo tipo. Por ejemplo, el párrafo de la parte de arriba no se modificó en nada, puesto que estoy apuntando al párrafo que está dentro de una etiqueta específica. Muy bien. Siguiente tipo de selector. Clases. Este es el que más vamos a utilizar, puesto de que nosotros cuando utilizamos Bootstrap, si lo recuerdan, utilizábamos un atributo llamado class dentro de mi HTML. Para crear una clase en CSS, yo utilizo un punto y yo le puedo definir un nombre cualquiera, pero que no tenga espacios en su nombre. Por ejemplo, puedo poner patito. Si ustedes se dan cuenta, hasta se tiñó de un color diferente. Y a punto patito, es decir, la clase patito, voy a colocarle un color de letra. En este caso, coloquemos la brown. Coloquemos el font family. Coloquémoslo Arial. Y ahora, al haber creado la clase, yo mi HTML puedo asignarla. Por ejemplo, en este H3, dentro de su etiqueta de apertura, voy a colocar un atributo class. Y allí voy a mandar a llamar
a mi clase que creé, que en este caso se llama Patito. Guardo. Y si se dan cuenta, donde dice árboles medicinales en la página web, se configuró los atributos que yo coloqué acá. En este caso, el color café y el tipo de letra Arial. Lo notamos entonces, las clases pueden crearse en nuestro CSS y de esa manera nosotros podemos utilizarlas de manera específica en algunos momentos. ¿Cuál es la ventaja de las clases sobre los selectores que vimos anteriormente? Yo creé mi clase Patito, ¿sí? Y esa clase yo la puedo asignar a la cantidad de etiquetas que yo quiera. Por ejemplo, la asigné ahorita a árboles frutales, que estaba en el H3, o que era mi H3. Voy a ir a las plantas y lo voy a asignar también. Class Patito. Y ahí está, las plantas. Entonces, ventajas del uso de clases. Yo puedo crear un conjunto de instrucciones, por ejemplo, solo para los títulos, que tenga definido su color, que tenga definido efectos, que tenga definido otro tipo de cosas, y de esa manera yo poder aplicarlas a todas las etiquetas que sean de ese tipo. Por ejemplo, títulos, por ejemplo, imágenes. Yo puedo crear una clase la cual tenga todos los tamaños específicos de imagen, que tenga toda la configuración que yo desee sobre mi página, y al momento de insertar una imagen en mi HTML, yo puedo hacer referencia a esa clase y la imagen va a heredar todos los atributos de esa clase. Muy bien. También me interesaría explicar otra parte acerca del HTML del CSS, que vimos al momento de implementar esta clase. No específicamente la clase, sino el comportamiento del lenguaje. Si ustedes se dieron cuenta, al H1 yo le configuré la clase Patito y se colocó de color café. Y alguno de ustedes dirá, pero si los H1 en la parte de arriba tienen configurado que el color de letra va a ser azul. Esa es una cualidad de CSS. CSS hace una lectura top-down. ¿Qué significa? Que conforme él vaya encontrando configuraciones de CSS, así es como él las va a ir aplicando. Yo en la parte de arriba les dije que todos los títulos, o todas las etiquetas, H1 fueran de color azul su letra. Pero como más abajo estoy configurando un H1 pero con una clase, y la clase dice que va a ser de color café, se coloca de color café. Entonces es muy importante que nosotros podamos manejar ese tipo de cosas, porque algunas veces tal vez nos confundamos que ¿por qué se está configurando esto si ahí arriba yo lo puse de una manera y abajo de otra? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Termino con el último selector básico, que en este caso es el selector de tipo ID. La diferencia de un tipo ID a un tipo class en la escritura o en la semántica es que el de tipo ID se inicia con un numeral o con una almohadilla. Coloquémosle osito. Si se dan cuenta, se configuró del mismo color que la clase, pero su inicio es con una almohadilla o con un numeral. Coloquemos los mismos atributos de ejemplo. Color, coloquémoslo en color no, negro no, gray. Coloquemos un font family. Font family. Ahí está el font size. Font family. Permítame consultar un tipo de letra. Ahora, en mi HTML voy a colocárselo a este párrafo, a este. Voy a configurar un atributo ID.
y acá le voy a poner así. Y de esta manera podemos observar cómo el párrafo cambió, heredando los atributos que están dentro de mi ID. Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué existe un class y por qué existe un ID si en teoría o en la práctica funcionan igual? Es muy buena práctica utilizar las clases para crear configuraciones o atributos que se van a utilizar durante toda la página web en muchos elementos, como lo explicaba. Por ejemplo, crear una configuración para todos los H1 y se va a reutilizar en todos los H1. Ahora, el ID es muy buena práctica utilizarlo para algunas configuraciones en específico. Por ejemplo, yo quiero de que un article de manera específica tenga una configuración. Es una buena práctica utilizar un ID y no un class, porque un class sería para ser implementado múltiples veces. Lo último que quiero mostrar es un selector avanzado. En este caso, el selector avanzado funciona de la siguiente manera. Quiero que vean algo en mi HTML. Yo tengo un H1 por acá, ¿sí? Acá abajo tengo un H2 que está precedido por un H1, es decir, arriba de él hay un H1. Entonces, yo puedo crear un selector de este tipo. Vean, H1 más H2. ¿Qué significa ese signo más? El signo más significa asignar la configuración que voy a escribir a todos o a todas las etiquetas H2 que estén después de una etiqueta H1. Hagámoslo un ejemplo. Font size. Coloquemos un font size de 50 píxeles. Y voy a actualizar. Sí, pero solo tiene un H1, me dirán ustedes. Voy a agregar un H1 al final de mi section. Aquí, H2. H2. Y voy a poner lo mismo, solo para que sirva de ejemplo. Árboles frutales. Y salió normal. ¿Por qué? Porque el H2 de la parte de arriba, antes de él, tiene un título H1. Y mi selector dice a todos los H2 que antes tengan un H1, colocarle este tamaño de letra. ¿Sí? De esa manera terminamos este video tutorial acerca de selectores en CSS. Pido unas disculpas por la bulla que realiza la lluvia, pero aún así es un gusto poder estar acá con ustedes y explicarles. Un saludo para todos, muy buena noche.